No se unió ninguno. Bueno, vamos a seguir un cachito con lo que veníamos viendo de freno. Ahí te... ¿Está grabando? Sí, sí, grabando estoy grabando. Espera que ahora te voy a compartir la pantalla. Muy bien. Ya estuvimos hablando un cachito de lo que es el ABS, así que les voy a dejar este archivo, después se los voy a subir para que lo vean. ¿Por qué estamos hablando del ABS? Porque es la parte de... Teoría de la vez. Claro, pero ¿para qué es el ABS? O sea, el ABS es para optimizar el freno y el SP a su vez para seguir optimizando todo lo que tenemos. Así que esto parece Son dos repetir. tipos de, son dos tipos de freno, profesor, el SP y el ABC. No, el ABS es para que el auto no se bloquee y el ESP es control de estabilidad. O sea, es para que si el auto frena en una curva y tiene algún problema, como que quiera derrapar o hacer un trompo, entre los dos sistemas hace que el auto trate de mantener la trayectoria. Ah, sí, lo vi en el video. Así que para que un auto frene, ¿no? Depende en mucho, ¿sí?, de la adherencia. Siempre decimos que un vehículo está sometido en el momento en que se desplaza a fuerzas longitudinales, que vendrían a ser la fuerza de aceleración y frenado cuando el auto va derecho, y a fuerzas laterales en el momento de tomar una curva, entrar en una rotonda o algo. Estas fuerzas van a condicionar el comportamiento del vehículo. Si pasan a ser demasiado grandes o importantes, el vehículo puede perder la estabilidad, ¿sí? Y no seguir la trayectoria que uno quiere que esté haciendo el vehículo, o sea, el conductor, ¿no?, que lo quiere llevar derecho y por ahí el auto no sigue derecho. ¿Por qué hay que saber de la adherencia, ¿sí?, y de las fuerzas, tanto de aceleración y frenado, ¿no?, que sean longitudinales o laterales? Porque lo que controla el ABS y el SP son estas fuerzas, detecta esta fuerza, o sea, algo le van a poner al sistema para detectar este tipo de fuerzas, y si estas fuerzas están en exceso para que el auto pierda el control, y vamos a tratar de ver cómo lo va a solucionar. Así que el coeficiente de adherencia, que ya lo hablamos y todo lo demás, la fuerza de frenado admisible en la rueda es proporcional al peso sobre la rueda. Depende de la naturaleza y del estado de la calzada y del tipo de neumático y su desgaste. O sea que si nosotros queremos saber cómo viene, en qué relación viene la adherencia con el peso del auto, cuanto más peso tiene, ¿sí?, más soporta la rueda y más fuerza de frenado va a tener que hacer el freno para poder detener la rueda. Para esto hay toda una fórmula, después les voy a subir este archivo, o sea que la fórmula medio que no nos interesaría en este momento. A mí lo que me interesa es que entiendan que el auto, para frenar la rueda, no tiene que patinar. Si la rueda patina, van a ver un poquito más abajo qué es lo que pasa. Algunos ejemplos. Bueno, acá dice en la tabla de una pequeña tabla, ¿sí? Si la calzada está seca y el piso está, la calzada está seca o el piso está seco y los neumáticos son nuevos, tiene 0,85 de adherencia. En caso, si el neumático, la calzada sigue seca, pero el neumático está usado, la adherencia es 1. ¿Qué quiere decir? Que no para
O sea que no hay diferencia, no hay tanta diferencia. O sea que por más que el piso esté bueno, si la goma está gastada, va a patinar. Con la calzada húmeda se va perdiendo en un charco de agua, ni que hablar, y en el hielo, por más que tenga goma nueva o vieja, pasa lo mismo, a no ser que tenga cubiertas de hielo. Relacionado a esto, a la adherencia, viene de la mano la distancia de frenado. ¿Cuánto va a tardar el auto en parar? ¿Por qué? Si la rueda no se adhiere, ¿sí? El auto va a tardar más en parar. La distancia de parada de un vehículo depende del cuadro, de su velocidad inicial y evidentemente de las posibilidades de adherencia ofrecidas por la calzada. Así que acá hay otro gráfico en donde tiene la distancia de parada, la masa del vehículo. Cuando se refiere a masa de vehículo es al peso del vehículo. La letra U, que es la adherencia propiamente dicha, la velocidad inicial, ¿sí? Y la constante gravitatoria. La constante gravitatoria es la masa, o sea, la gravedad, cómo actúa o cómo se manifiesta sobre cualquier cuerpo que esté en la Tierra. Eso es una constante, es como pi. Bueno, acá da el ejemplo sobre una calzada seca, sobre una calzada húmeda, cómo va cambiando, ¿no? En base a la primer tabla que hicimos y a la constante. Entonces dice que, ¿cómo se llama? Si el vehículo va a 130 kilómetros por hora, quiere decir que va a 36 metros por segundo, se detiene en 78 metros. Ahora, sobre la calzada húmeda, el mismo auto a la misma velocidad y todo lo demás, tarda 102 metros para detenerse. ¿Por qué? Porque perdió adherencia. Perdió adherencia por el piso. Si el auto, aumentamos la velocidad, ¿sí? ¿Qué va a pasar? En vez de, se detendrá a los valores de 105 metros con la calzada seca y 138 metros con la calzada húmeda, lo que representa un aumento del 35% de la distancia de parada, ¿sí? O sea que es un 35% más. Y solamente con el aumento del 15% de velocidad. Por eso están todos los carteles en la ruta, dicen días de lluvia, tanto la velocidad máxima y todo, porque tienen en cuenta estos factores para la seguridad vial y todo lo demás. Adherencia lateral. La adherencia que estábamos viendo es cuando el auto frena recto. Pero ahora, ¿qué pasa si yo estoy doblando o tengo una curva? El mismo principio se explica en el sentido transversal del vehículo. Los esfuerzos laterales guían al vehículo durante la curva y determinan así la velocidad máxima de la curva. Esto lo hacen todo por cuenta y por eso ponen la velocidad máxima de la curva. ¿Cuál es el papel del neumático en todo esto? El neumático sirve para transmitir las diferentes fuerzas al suelo. Posee un potencial de adherencia que reparte entre el esfuerzo de frenado y el esfuerzo de guiado lateral. ¿Sí? Así que todo, para que esto sea controlable, también depende del neumático. Para obtener los valores más idóneos posibles de aceleración, habría que frenar en línea recta. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando yo estoy doblando, la goma no apoya como tendría que frenar, o sea que siempre trato de la desaceleración de frenar con el auto derecho. Aclaración. Un vehículo en curva pierde capacidad de frenado con relación a un vehículo que está frenando recto. Sí, entendí esa parte, profesor. Bueno, Entendí. cuando hablamos de desplazamiento, ¿cuál es la definición? Para transmitir un esfuerzo de frenado o de tracción, el vehículo desliza. Es decir,
no se desplaza a la misma velocidad que la rueda. El vehículo tiene una velocidad y la rueda tiene otra. ¿Por qué? Vamos a suponer que el neumático tiene un desarrollo de 2 metros. Cuando dice un desarrollo de 2 metros es que los 360 grados de la rueda, cuando la hago girar, se desplaza 2 metros en una vuelta. Por ende, si la rueda da 10 vueltas, el vehículo va a avanzar 20 metros. Si la rueda se bloquea, porque por la inercia del auto la rueda viene bloqueada, el desplazamiento es igual al 100%, o sea que iguala el desplazamiento de la velocidad del vehículo con el coeficiente de adherencia, es lo que yo no quiero que pase. Si la rueda no patina o no se bloquea, el valor de deslizamiento es igual a 0. No existe deslizamiento, entonces ahí es donde yo voy a poder parar el auto. Se puede, por ejemplo, obtener un desplazamiento del 400%. La rueda tiene una velocidad de rotación o de circunferencia 4 veces superior a la velocidad del vehículo. ¿Cuándo es eso? Cuando yo, por ejemplo, lo hago patinar, pero lo hago patinar no frenando, sino que le pongo un cambio y quiero salir muy rápido y el vehículo no se desplaza y las ruedas patinan en el piso. Si vieron alguna carrera o algo es cuando están haciendo precalentar las gomas, los autos de carrera y todo lo demás. Bueno, este cuadro no lo vamos a ver porque no tiene mucho sentido. Lo que ya habíamos hablado, en la aceleración o en el frenado, la transferencia de carga. Durante el frenado, la acción de las fuerzas de inercia y de frenado, un par de balanceo se produce en el vehículo. ¿Por qué se produce? Porque toda la carga va al eje delantero, la carga vertical. Y en contrapartida, la carga recibida en el tren trasero disminuye. Ya lo habíamos visto esto, el ejemplo del auto, que cuando frenamos, el auto baja la trompa, o si yo estoy en el colectivo y el colectivo frena demasiado rápido, el que está parado tiende a irse para adelante. Para esto se ha puesto una válvula compensadora de freno cuando recién arrancaron los sistemas. ¿Para qué? Para transferirle fuerza de frenado al eje 1, al eje delantero, y no al trasero que está casi sin carga. Se puede decir que el nivel de desaceleración dividiendo la fuerza de frenado por la masa del vehículo. Así que si yo transfiero masa al eje delantero, lo que tengo que transferir en el caso del frenado es más presión de freno en la parte delantera que en la parte trasera. Recuerden, unidad de aceleración, metros sobre segundo. ¿Sí? Un G, o como se dice la desaceleración, equivale a 9,81 metros sobre segundo. Ejemplo, si un vehículo de 1000 kilos de peso se le aplica una fuerza de frenado de 8500 newton, la desaceleración va a ser de 85 metros sobre segundo, lo que representa 0,85 G. Eso es la fuerza G, es lo que se mide como desaceleración. Si esta fuerza G es muy grande, se pierde el conocimiento y un montón de cosas. Esto está a título de comentario como para que podamos entrar, que todo esto lo va a tener que tener en cuenta los sistemas de seguridad del auto. ¿Para qué? Para el freno, cuando tiene ABS, cuando tiene SP, y encima elementos de seguridad cuando tiene airbag el auto. Todo eso lo saca con estas cuentas. Ahora no lo van a ver, pero bueno, para que lo vayan teniendo en cuenta en su formación para más adelante, si quieren seguir avanzando en esto, todas estas cuentas las hace el calculador motor para poder establecer o recibir información de un montón de sensores para
mandarle la orden a los actuadores para que el auto frene, doble y sea seguro en cualquier piso o en cualquier situación. O no, no va a ser siempre seguro en un 100%, pero mantener la efectividad de lo que quiere hacer el conductor. El ABS. Apareció en el mercado en el año que se realizó el Mundial de Argentina, en 1978. Los primeros sistemas de antibloqueo de... Perdón, profesor, ¿el ABS ya estaba en 1978? Claro, en el 78 ya existía el ABS. No es que el ABS lo inventaron ahora. Yo pensé que el ABS era de ahora, era nuevo. No. Esto tarda un montón de tiempo de desarrollar y después cuando se prueba y todo, pero el ABS es un sistema muy viejo. ¿Cuál es el tema? Los primeros sistemas de antibloqueo fueron reservados para una categoría de vehículos muy caros o de alta gama. Al principio eran complicados, costosos y no tenían la efectividad que tienen ahora. Estos sistemas evolucionaron demasiado rápido, y sobre todo gracias a los progresos de lo que hubo en electrónica, en transferencia de datos y todo lo demás. Entonces, con la tecnología esto avanzó muy rápido. El desarrollo de estos sistemas fue importante en los años 90 y toda la gama lo ha incorporado en el 2004 aproximadamente. Ya la nueva legislación decía que en Europa, por lo menos, mediante el ente ASEA, ¿te acordás que cuando hiciste auxiliar mecánico, ASEA era la clasificación de los aceites, ¿no? Y sí. bueno, que era un ente del coso, bueno, ya incorporó y le exigió a los fabricantes del auto que por un tema de seguridad, si el freno era importante, a partir de 2004 todos los vehículos tenían que tener ABS. ¿Cuál fue la idea inicial? En una frenada de emergencia, el conductor puede desconcentrarse corriendo el peligro de bloquear las ruedas. ¿Por qué se desconcentra? Porque se asusta. Entonces le pone el pie hasta donde puede porque quiere parar el auto. En ese caso, el coeficiente de adherencia disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque la rueda está patinando, que era lo que vimos en lo que está anteriormente. Por ende, ¿qué va a pasar? Si la rueda patina, aumenta la distancia de frenado. ¿Por qué? Porque pierde el coeficiente de adherencia. Además, el vehículo deja de ser controlado, ya que los neumáticos están saturados y no permite el potencial de guiado. O sea que si yo vengo frenando y justo doblé, el auto va a seguir derecho. No hay otra forma. En ese caso no puede esquivar un obstáculo, un montón de cosas. El bloqueo de la rueda es un factor de accidente, ¿sí? Y es preferible mantener la estabilidad y el control del vehículo, incluso determinando en el deterioramiento de las circunstancias de frenado. O sea que sí o sí tengo que tratar de que la rueda no patine. Eso vendría a ser la idea, ¿sí? Se empezaron a dar cuenta que el problema era ese, que empezaba a patinar, cuando patinaba los accidentes, los choques. ¿Cómo saben que el problema era el freno? Porque se empezó a investigar la parte de cómo se producían los accidentes, por ende había peritos, en donde cuando hay un accidente muy grande viene el perito de Vialidad Nacional, o de la policía, o del seguro, o del que sea, y trata de determinar la causa del accidente.
Porque si venía con exceso de velocidad, si el auto no frenó, patatín, patatá, todo ese tipo de cosas con los peritajes, ¿cómo se llama? Se empezó a investigar, entonces dijeron, tenemos que solucionar esto. ¿Cómo lo fueron solucionando? ¿Cuál es el principio? Para garantizar un buen nivel de desaceleración, hay que hacer funcionar el neumático en la zona de desplazamiento estable. O sea, ¿cuál es la zona de desplazamiento estable? El óptimo, que tenga el mayor perfil de adherencia sin patinar. En ese momento la rueda se está deteniendo y lo que va a bajar es la inercia o la energía cinética que tiene el vehículo, y de esa forma se va a detener. El calculador, o sea, va a poner algo que mida la velocidad de la rueda, va a calcular el desplazamiento de cada una de las ruedas y va a regularlo a su valor óptimo. Si ve que está perdiendo adherencia porque está por patinar, le va a sacar presión de freno y de esa forma va a llegar al valor óptimo para el frenado. Eso es lo que va a hacer, o esa es la función inicial del ABS. Va a tener que, el primer indicio, la primera información que va a necesitar es el cálculo de la velocidad de referencia. Para calcular el desplazamiento hay que medir la velocidad de las ruedas y calcular la velocidad del vehículo. A eso se le llama velocidad de referencia. El cálculo de la velocidad del vehículo es muy complejo, ya que cada neumático tiene un valor de deslizamiento. Por tanto, ninguna de las 4 velocidades de la rueda corresponde a la velocidad del vehículo. Es necesario, a partir de estos 4 valores y a partir de la evolución en el tiempo, reconstruir la velocidad efectiva. Por ejemplo, en el caso de frenado, la información disponible para el contactor del pilotado de top es la rueda que más gira, la rueda que gira más despacio, la que es susceptible, o sea, está propensa de comunicar menor velocidad. Entonces, la precisión obtenida sobre la velocidad de referencia es del orden del 4%. O sea, esto no es efectivo al 100%, pero mediante una base de datos y un procesador de datos se logra llegar a la mejor frenada. Atención, no hay que confundir la velocidad de referencia, que es un valor para el procesador, pura y exclusivamente un valor interno, ¿no? Para que calcule la velocidad de frenado, y que reconoce la velocidad longitudinal del vehículo, con la señal de velocidad del vehículo que es transmitida por el ABS a los otros calculadores. O sea que en sí, el vehículo, con todos los sensores que tiene algo que va a indicar la velocidad del vehículo, lo que se va a ver en el tablero de instrumentos para determinar a qué velocidad viene el vehículo. Pero esa información que tiene la velocidad del vehículo no es la misma que tiene para el ABS. ¿Por qué? Porque al ABS no le interesa la velocidad del vehículo. Lo que sí le interesa es el desplazamiento de cada rueda, a qué velocidad viene la rueda o cuánto se está desplazando la rueda para ver si perdió o no adherencia. ¿Estás hasta ahí? Sí, profesor. Cálculo del desplazamiento, del deslizamiento. Una vez que está obtenida la velocidad de referencia, el desplazamiento de cada rueda se calcula muy fácil, ya que la velocidad angular, o sea, cuánto está girando la rueda, es conocida gracias a que tiene un sensor.
en cada una de las ruedas. Este parámetro es el que el calculador o el que gestiona el freno lo va a reconocer y va a tratar de modificarlo en base a la información a la parte óptima de frenado, que la rueda tenga el mayor coeficiente de adherencia. Fase de mantenimiento de presión o de aislamiento. Cuando dice aislamiento, ¿qué quiere decir? Es que le está sacando presión para que deje de frenar. En el momento de un frenado y en caso de rebasamiento de la zona de deslizamiento óptima, hay que evitar un aumento de presión en el circuito hidráulico sobre la rueda que está perdiendo adherencia. El bloqueo de la rueda sería inevitable. Una electroválvula aísla la rueda de la bomba de freno. O sea que pone, si yo la presión la genero de forma hidráulica en la bomba, para que haya más presión puse un componente que es la ayuda pedal o el servofreno. La presión es pareja a todas las ruedas. Cuando esto detecta que una rueda está por patinar, ¿qué hace? Internamente le pone algo que puede sacarle presión, no al circuito, a esa rueda solamente. Caída de presión. Si la rueda no ha vuelto a la zona de desplazamiento óptimo, hay que disminuir la presión hidráulica sobre la rueda corregida, o sea, la rueda a la que está corrigiendo le saca más presión. Por ello, una electroválvula de escape se abre, el líquido de presión se desplaza hacia un acumulador que hay, o sea, un reservorio, y una bomba de retorno aspira el líquido y no comprime hacia la bomba de freno. Pero a esa rueda le anula mucha presión de freno. De esa forma, la rueda no va a patinar. Bueno, acá hay un pequeño cuadrito que no lo vamos a analizar hoy. Esto lo van a tener que analizar un poquitito más adelante, ¿sí? De lo que vendría a ser. Bueno, y acá tienen la parte hidráulica del circuito. Cada cuadrito va a estar, lo primero que tenemos arriba es ¿cómo se llama? El pedal de freno, el servo o el ayuda pedal, la bomba de freno y los circuitos. Viene un circuito que directamente viene a las ruedas, pero a su vez en el mismo circuito hay una derivación. ¿Sí? Todas estas derivaciones y todo lo que está acá vendría a ser la parte del ABS y el comando de frenado. En el otro circuito tiene exactamente lo mismo. Esto viene en espejo, para un lado y para el otro. Acá abajo están todos los componentes que están en ese dibujito, por si lo quieren ver, y cómo fue evolucionando el ABS, ¿no? Que esto lo vamos a ver ya mañana. ¿Cuál es lo importante de todo esto? ¿Por qué traté de dar esta parte? Acá va a influir, para que el freno funcione bien, toda la parte de frenado, todo el componente, el elemento de fricción, el tambor o el disco, toda la parte hidráulica, que el líquido de freno sea el correcto, esté cargado con el tipo de líquido de freno. ¿Por qué con el tipo de líquido de freno? Porque acuérdense que esto lo que hace es transformar la energía cinética del movimiento en calor, entonces el líquido no se tiene que hervir, no tiene que hacer una burbuja. El líquido es capaz de, ¿cómo se llama?, absorber la humedad, pero no se tiene que deteriorar, entonces hay que elegir bien el tipo de líquido. Todo esto hace al mantenimiento mecánico, si ustedes quieren llamarle. Es hidráulico, bueno, pero tiene toda la parte mecánica, lo que puede ser observable. Ahora, no siempre el auto no frena, o frena mal pura y exclusivamente por el freno. Si yo no tengo las cubiertas en un estado general, con un desgaste parejo, o que las 4 cubiertas estén bien, no, el auto no va a frenar bien. Que tenga problemas en el freno, sino que tiene problemas en la rueda. Una rueda gastada, lo que va a hacer que esa rueda patine. ¿Por qué? Porque no tiene adherencia con el piso.
Si es una sola la que se bloquea, el auto no va a seguir derecho, va a tender a irse para algún lado o a hacer algo. Entonces, la presión de inflado de las cubiertas, si una rueda está más inflada o más desinflada, va a estar directamente ligado a perder adherencia. O sea que hay un montón de cosas para tratar de ver y de entender cómo funciona el freno. ¿Alguna pregunta, Carlos? No, profesor, le estoy escuchando intercortado porque acá, o sea, me falla el wifi, pero como es, usted siga con la clase que yo después lo miro en el Drive. Bueno, ya se terminó la clase. Hasta acá es toda la explicación que di y lo van a tener que ver. Lo que sigue, esto es el freno, las primeras nociones de lo que vendría a ser la Ahora le escucho fuerza. bien. ¿Cómo? Ahora le escucho bien. Bueno, esto son las primeras nociones de por qué la distancia de frenado, la desaceleración, qué fuerzas intervienen, las laterales y las tangenciales, y el principio de los sistemas de gestión electrónica para poder lograr un buen frenado o la administración del freno, que es el ABS, un sistema antibloqueo de freno. Así que hasta ahí vimos lo general. Mañana vamos a seguir un cachito con la evolución, ver lo que es el ESP y todo lo demás. Y bueno, ya después estaríamos casi en condiciones de repasar lo que le falte, pero más o menos el contenido teórico del curso ya lo hemos dado todo. Profesor, esta clase fue toda pura teoría. Todo es teoría, lo que viene de acá es más. Esto, más o menos el contenido teórico, es un material que en 4 o 5 clases, o sea que esta semana tendríamos que, o principio de la semana que viene, estaríamos terminando todo el contenido teórico. Las dudas que tengan, sí, o lo que quieran preguntar ustedes, es lo que tengo que hacerle, tratar de repasarlo. Pero ya el contenido teórico de la cursada, ya se lo he dado todo. No tengo, sí, no tengo más que darle de la teoría. Encima, no hacen muchas preguntas, o sea, como lo doy como que todo está entendido, y encima después lo reven y lo vuelven a ver en el Drive. Entonces, esto es lo que sí, hay que hacer. ¿Qué tendríamos que estudiar un poquitito más? Por ejemplo, en esto, en donde dice acá en el gráfico que están viendo, 1, 2, 3 y 4, electroválvulas de admisión, tratar de definir qué es una electroválvula. En donde dice un amortiguador, ¿qué es un amortiguador? ¿Qué es un acumulador de presión? Ese tipo son partes físicas, ¿no? Y que tienen un circuito eléctricos, o sea que en el freno también intervienen circuitos eléctricos. Que si tienen muchas ganas es tratar de describirle, les muestro qué es un sensor de rueda, cómo se prueba, qué señal genera. Pero bueno, ese tipo de cosas son las que van a faltar. Si nos faltan, hay que verlas en el coso, pero para poder ver eso necesito saber qué conocimiento de electricidad tienen primero. Así que por eso dejé la parte de frenos, vamos a lo hidráulico, vemos la evolución, y el año que viene, cuando hagamos la parte práctica, ahí que ya los tengo cerca y puedo darles una herramental como para que puedan ver o ver un circuito distinto o tratar de medirlo o entenderlo al lado mío, me parece que va a ser mejor. Sí, seguro. ¿Listo, Carlos? Bueno, listo, profesor. ¿Alguna pregunta? No, profesor, le vuelvo a reiterar de nuevo que las clases que usted da, yo las bajo en Drive y las subo a YouTube para que lo miren todos los compañeros. Bueno, bárbaro. Hay que tengan para mirarla. Total, después, los que no se conectaron van a tener la posibilidad de ver la clase, qué es lo que se vio, o tener el tema más o menos así. ¿Listo? Bueno, listo, profesor. Listo, Carlos, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, profesor. Dale, Chao. dale, luego. Hasta luego.